Hearty fraternal greetings Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas who are gathered here by the will of the que Master han sido reunidos aquí por la voluntad del Maestro to relate to some dimension of para relacionarse con ciertas ancient dimensiones wisdom, de la sabiduría antigua which is eternal que es eterna and boundless. y infinita. The sound that you have just listened El to sonido que ahora habéis escuchado is the sound of an ambulance. es el sonido de una ambulancia. These are the vehicles which are very active. Esos son los vehículos que están muy activos estos días en Visakhapatnam. They are busy carrying patients from Están muy ocupados siendo pacientes place to another. de un lugar a otro. It has become part of our life. Se ha convertido en parte de nuestra vida We live with this pandemic que vivamos con esta pandemia and if possible survive, y que y a ser posible que sobrevivamos continue the work of y que life. continuemos el trabajo de la luz. There has been a disappearance for 3 weeks. Ahí ha habido una desaparición durante 3 semanas en lo que a mí respecta. After the Guru Pujas, Después de las gurupuyas, the Guru Pujas las gurupuyas were very well celebrated se han celebrado muy bien in Radha Madhavam, en Radha Madhavam and 2 days after, y 2 días después the lady COVID visited la señora COVID nos visitó and I have been with it, y he estado con ello, experiencing experimentándolo, the depth of the sickness. experimentando la profundidad de la enfermedad. Anyway, I am back to relate. De cualquier manera, estoy de vuelta para relacionarme con vosotros y también para permitiros que os relacionéis conmigo. And I see this teaching as a means of Y veo estas enseñanzas como un medio de curación, the system, para curar el sistema a través de la palabra. the wisdom, which is La pronounced, sabiduría que es pronunciada variety of words, con variedad de palabras also brings along with it también trae junto con ella the needed el necesario, healing energies. las necesarias energías de curación. Therefore, when teaching is related Así que, por lo tanto, cuando nos relacionamos con la to enseñanza divine, de lo divino, the healing also happens. la curación también sucede. In all such cases, Y en esos casos, en todos esos casos, healing las enseñanzas son vistas como curación and healing is also a way of y teaching. la curación es también un medio, un modo de enseñar. When you are healed Cuando tú estás curado, from a sickness, cuando te curas de una in enfermedad, the process you are taught en something. el proceso se te enseña algo. Likewise, when you teach, De la misma manera, cuando enseñas sabiduría, you are also healed in certain dimensions. because of the también word. eres curado en ciertas dimensiones, Passes porque la palabra center pasa a través de los centros and causes needed healing. y causa la necesaria curación, la debida curación. Cuando tenemos una plataforma tan estupenda, There are keen listeners donde hay atentos oyentes and a speaker of wisdom. y un orador de Try sabiduría, to make a good use of it. debemos hacer un buen uso de ello. Therefore, I made haste Por lo tanto, me he dado prisa to relate to teaching para relacionarme con las enseñanzas as early as possible, tan pronto como fuera posible, not on the parameters, based on the no, parameters of no basado en los parámetros the health as is measured by de la salud tal y como es medido por la ciencia médica, parameters
pero por los parámetros inspiration that we have. de la inspiración que tenemos en nosotros, entre Today is nosotros. an excellent day. Hoy es un día excelente That's the reason why I thought I should relate to. y por eso es por lo que decidí que tenía que relacionarme con nuestros grupos de sabiduría. Traditionally, it is called Tradicionalmente se le llama the fifth ascending moon phase, la quinta fase ascendente lunar en Acuario, which is called Vasanta Panchami. que es llamada Vasanta Panchami. And again, you have the fifth ascending Y moon ahí tenéis la quinta fase ascendente también Taurus, en el mes de Tauro, which is called Vaishakha. que es llamada is also called Vaishakha Sudha Panchami y también Vasanta Panchami. apart from the Sanskrit names, Aparte de los nombres sánscritos, what is important is lo que es importante es the ascending moon phase in the month of la February. fase ascendente en el mes de Acuario, From that day porque desde ese día to the ascending moon phase in the month of Taurus, hasta la fase ascendente del mes de Tauro, signs belong to the fixed cross. porque los dos signos pertenecen a la cruz fija, This part of the zodiac, esta parte del zodiaco, which is but 1/4 of the zodiac, que no es más que un cuarto del zodiaco, consisting of 90 consistente en 92 días, is considered as the fourth part, es considerada como la cuarta parte de la palabra, fourth part of the word. la cuarta parte de la palabra. The word descends in 4 steps. La palabra desciende en 4 pasos, como todos It is sabemos. with God as Está con Dios como para, it descends as Pasyanti, desciende como Pasyanti, that is perceptible que level, es el nivel perceptible, and then to Madhyama, y después en Madhyama, where it takes to a thought donde level, toma la forma de pensamiento del lenguaje, and in the fourth state it is y en el cuarto estado se expresa Para, para Pasyanti, Pasyanti, Madhyama, Madhyama, Vaikhari. Vaikhari. This is the fourfold word. Esta es la palabra cuádruple tal y como conocemos, Right from 1998 in que Great, desde 1998 con gran detalle, ever since we went through the seminar, y desde entonces y tuvimos el seminario de Sarasvati para Pasyanti, Madhyama Vaikhari. Madhyama, Vaikhari. Para is the ultimate state or beyond Para the state, es el último estado más allá del estado, where the word was with, donde la palabra estaba con Dios. that is the state we enter into now. Ese es el estado en el que estamos entrando ahora, From Aquarius until de Taurus. Acuario hasta Tauro. From Aquarius, the De word Acuario, goes into, la palabra desaparece en Dios, therefore the man also y a partir de ahí el hombre, y por lo tanto, por consiguiente, el hombre también puede, the master in him puede completamente alinearse con el maestro en él and be with the master, y estar con el maestro. and the period is always 90 days. Y el periodo siempre es de 92 días, An year is divided 90 into días, quarters. porque el año está dividido en 90 days. cuartos y cada cuarto es de 90 días. Every quarter has its Cada significance. cuarto tiene su significado, su significancia. Para state of the word El estado de la palabra is from es de today till desde hoy hasta fifth ascending moon la phase quinta Taurus, fase ascendente de Tauro, which is around 90 days. lo que serán más o This menos is the 90 time días. Ese es el tiempo donde where the highest state el estado más elevado of the being is experienced. del ser es experimentado. That's why Es por eso the ear is closely followed que el oído se le sigue muy de cerca para alinearse con las energías, siempre y cuando and thereby find the needed
se encuentre la necesario alineación y se puede experimentar. Aquarius, as we know, Acuario, tal y como sabemos, is beyond está más allá the seven planes which we de call los 7 planos que llamamos Mahat. there the consciousness is Allí, formless, soundless. está más allá de los 7 planos, en el plano que llamamos Mahat, donde la conciencia no tiene forma, donde está el eterno azul, The humming sound el sonido que siempre que es como una corriente, es débilmente escuchado, y estando ahí es llamado Seidad. in that Venus, En esa deidad los sabios viven durante 90 días. it is there who get the Es ahí donde ellos pueden tener, donde reciben la palabra en Tauro. it is there who receive Es ahí donde pueden recibir the seed of the word in Taurus la semilla de la palabra en Tauro for the rest of the year. para poder llevar a cabo durante todo el año. Since it is a very important day, Y como es un día tan importante, he pensado que era adecuado we will resume que podamos reasumir las enseñanzas hoy, since we ya que get reminded of such sublime and noble somos recordados de esas dimensiones tan nobles del tiempo, wheel provides. tal como la voluntad, tal como la voluntad proviene, la rueda proviene a través del movimiento. Y es una agradable coincidencia que hoy I received by post he recibido por correo the book on healing el libro de curación, de los episodios de curación, printed by Kulapati edition. que ha sido imprimida por Kulapati, Alemania, y ha llegado a través del correo, Which is also a good greeting. lo que he visto como un saludo muy bueno, porque el libro contiene Activity of healing that happened la actividad de curación que sucede during our work durante nuestro trabajo 1976. desde 1996 Say, maybe 2010. hasta 2010, digamos. So I took it as a good greeting. Así que lo he tomado como un buen saludo que llegaba hoy, un buen saludo que llegaba hoy, And we badly are in need of healing energy. y nosotros desesperadamente necesitamos energías de curación alrededor de todo el planeta, Since the pandemic is ya que la pandemia la pandemia continúa haciendo su trabajo and we continue to do our work. y nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo To support the work of the light, para dar apoyo al trabajo de la luz, which is ever active que siempre está activo, in neutralizing siempre this. está activa, neutralizando esta pandemia. Another good news that I would like to share. Otra buena noticia que quiero compartir con todos es At the beginning of the lunar month of Aquarius, que en el principio del mes lunar de Acuario, the Polish version of la versión polaca etheric body was released del cuerpo etérico ha sido presentada from World Teacher Trust Global. de la World Teacher Trust Global, gracias a nuestro hermano. Etheric body is one of the El cuerpo etérico el libro del cuerpo etérico es una de las más grandes enseñanzas de la jerarquía, el cuerpo etérico. Y los pasos para poderse relacionar con el cuerpo etérico fue presentado en 1992. Y entonces ahí, en ese momento, se presentó un pequeño librito, porque fue el tiempo donde también hablé del festival del Passover, de la Pascua y del Viernes Santo. Y también fue el tiempo que presenté las enseñanzas relativas a María Magdalena. Estos 3 pequeños libritos fueron presentados en ese momento, en diferentes lugares y en diferentes momentos alrededor de ese tiempo.
El cuerpo etérico tenemos que recordarnos a nosotros that we mismos need to prepare que tenemos que preparar from out of the body of 5 elements that we have. tenemos que prepararlo del cuerpo de 5 elementos que tenemos, purificando los elementos relativos al cuerpo. The pandemic in a way is helpful. La pandemia de alguna manera nos está ayudando para podernos relacionarnos con la correcta comida, la correcta bebida, la correcta actividad, Thoughts, los correctos pensamientos, pranayama, pranayama, contemplations, contemplaciones, which continuously refine lo que continúa refinando the elements relating to our los elementos relativos a nuestro cuerpo, eventually result in lo que finalmente resultará formation of a body en la formación de un cuerpo con el que nos podremos mover, and by that facility we will have y con esta facilidad tendremos continuidad de conciencia. this is a major contribution coming Esa es la mayor contribución que trae energy which master la energía brought in que el maestro Sivivi trajo into the planet. al planeta. So though this book is brought out in Polish Aunque version, este libro está en la versión polaca, groups, nos recuerda a todos los so grupos once again browse una vez más que tenemos que relacionarnos con ese librito and gather the instructions y recibir las instrucciones and once again consecrate y una vez más consagrarnos a nosotros mismos, formation of that body a la formación de ese cuerpo y la relativa disciplina. that's a good Esa es una that happened un buen suceso que ha sucedido al principio de Acuario. and now we are in Aquarius, Y ahora estamos en Acuario, but our teaching was pero nuestra enseñanza concluyó relation to Aditya en relación a la Aditya with the Capricorn. de Capricornio. Just one class on Capricorn was given. Solo una clase sobre Capricornio fue dada Then came y después vino the 5-day teaching of los 5 días de enseñanza steps to de los simples pasos hacia la síntesis, which was lo que fue, recorded bueno, ha sido grabado and even summarized with much y también se ha hecho un sumario con mucha by inspiración Anna Serenian. por nuestra hermana Ana Sarinian, It is being reviewed and y ha sido revisado set into a y, form of a booklet. y se le ha dado la forma de librito, Eventually, on a good day, y un día we finalmente will release it as a PDF. lo presentaremos como PDF, en The formato simple PDF. step to synthesis Los simples pasos hacia la is síntesis on the way. está en Under camino preparation, y en preparación. the work is being done by El trabajo está siendo hecho por un profesor inglés para ponerlo en orden, para establecer un orden. that leaves us with only one work relating to Y eso nos lleva a un solo trabajo para relacionarnos, la preparación de libros, el libro sobre los the Ashwins, last teaching in India que fue la última enseñanza que se dio a los grupos en followed by India, Vishnu Suktam seguido por el Vishnu Suktam, is also under preparation. y que también está en preparación It will also find its way. y que también encontrará su camino. Now we are into Ahora entramos the Aditya called Bhaga. en el Aditya llamado Vaga. I informed you Yo os informé Bhaga, de algunas dimensiones de Vaga and I wish to inform you some more. y quiero informaros de otras dimensiones más de Vaga. Bhaga is the background Vaga es el trasfondo consciousness and awareness of de all. la conciencia del trasfondo que todos tenemos. Among the 12 Adityas, Y entre los 12 Adityas, Bhaga Aditya Vaga, el Aditya Vaga, emerges first. es el primero que emerge, It is the aunque es 10th zodiac. aunque se expresa en el 10º signo First of zodiacal, its kind, pero es el primero en su clase,
Vaga, el Aditya Vaga. because Porque the emergence of gods happens la emergencia de Dios sucede along with Bhaga. junto con Vaga. Bhaga is the first emergence of our Vaga es la primera emergencia de los set Adityas, in the 10th house. aunque está establecido en la 10ª casa. La 10ª casa y la primera They are interchangeable, son intercambiables. and for gods, Y para los dioses, Capricorn is the first house, Capricornio es la primera casa, because gods emerge in Capricorn, porque los dioses emergen en Capricornio man emerges in Aries, y el hombre emerge en Aries. gods fall in Cancer, Los dioses se asientan en Cáncer y el hombre se asienta en Libra. the emergence of man is La followed by the emergencia del hombre fue mucho después emergence of gods were, y la emergencia de los dioses fue mucho antes. the Veda says Los Vedas dicen that the very emergence of que consciousness la misma emergencia de la from consciencia, nothingness, de la aparente nada, which is called awakening, que es llamado el despertar, itself is Aditya, por sí mismo es el Aditya, es and Aditi. the first of the Y el primero dimensions of de las y la primera dimensión de Aditi es Vaga. Por eso Vaga es el máximo, el mayor. means the expression of Vaga significa la expresión that awareness de esa conciencia, from seeming nothingness, de la aparente nada, and there are successive expressions of y hay sucesivas expresiones that awareness. de esa conciencia. So the successive, Así que las sucesivas expresiones son una cosa. the primary expression is La primaria, la expresión primaria that es is what todo. is called Mula Prakriti. Es lo que se llama Mula Prakriti o la raíz, la materia raíz, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto tenemos que saber That que, Bhaga is que Vaga es foremost of the el máximo de los Adityas, their el expression el más importante. Y su expresión en la materia sucede en Cáncer. Es por eso que los dioses caen en Cáncer, se establecen en Cáncer, birth of the souls is in Cancer. porque el nacimiento de las almas es en Cáncer. The birth of souls into matter is in Cancer. Y el nacimiento de las almas en la materia es en The ascent of the Cáncer. souls happens Y el in Capricorn. ascenso de las almas sucede en Capricornio. That's why Capricorn is the Es por eso que Capricornio es el monte Cancer is the pit. y Cáncer es el abismo. Cancer is the turtle Cáncer es la tortuga que cruza on earth. la tierra, While Capricorn represents mientras que Capricornio representa la cabra, that keeps ascending. que sigue ascendiendo, se mantiene ascendiendo. One has a horizontal movement, Uno tiene un movimiento horizontal another has an y el otro tiene un movimiento vertical. So the dawn of gods Así que el amanecer de los dioses se atribuye a Capricornio and the fall of gods is attributed y la caída de los dioses se atribuye a Cáncer. Capricorn marks the Capricornio marca spirit. el ascenso del espíritu. Peaks and mountains represent Los Capricorn. picos y las montañas representan a Capricornio. Anywhere you find peaks De cualquier manera, siempre en cualquier lugar encontramos picos y montañas y tenemos que saber que eso tiene una energía de Capricornio the uprising energy is y la energía que se eleva es indicada por la cabra, it transforms the turtle que transforma la tortuga Cancer en Cáncer to a unicorn in Capricorn. en un unicornio en Capricornio. In Cancer you have a lot of illusions. En Cáncer se tienen muchas ilusiones porque el impacto del agua es muy elevado And therefore we are caught by many y por lo tanto somos llevados por muchas ilusiones. all these illusions are clear. Y todas esas ilusiones se limpian porque en Capricornio Water is dried up. el agua es secada, se seca. The water is dried up. El agua es secada In right proportion to have y se establece en la proporción adecuada para tener las experiencias correctas. Por lo tanto, en Capricornio tenemos visions, visiones and these visions can be far and
Y estas visiones pueden ser muy grandes y muy amplias. Because you are picking up ¿Por qué? Porque estáis elevándoos. as you go up in your Y cuando te elevas en tu conciencia, your horizons improve. cuando os eleváis en vuestra conciencia, vuestros horizontes se As your mejoran. horizons improve, Y cuando vuestros horizontes mejoran, your vision goes vuestra visión crece far and wide. mucho más It is not ampliamente. limited to something. No está limitada a algo, sigue mejorando. The nakshatras El nakshatra relating to Capricorn que se relaciona con Capricornio are part of Uttarashadha, son parte de Uttarashada, Shravana, Shravana and half of Dhanista. y la mitad de Danista. Dhanista half is in Danista, la mitad está Capricorn, half is en in Aquarius. Capricornio y la mitad está en Acuario. As I told you in the last class, Como os dije en la última clase, the stars that are contained las are the estrellas nakshatras. que están contenidas en las nakshatras relativas a Capricornio y Acuario son de movimiento, tienen una energía de elevación y os dan un gran impulso In an upward direction starting from en una dirección de elevación, empezando con Purvashada. Purvashada está en Capricornio, sorry, is in Sagittarius. perdón, está en Sagitario. Uttarashadha, Shravana, Uttarashada, Shravana they form part of forman parte de, y junto con parte de Danista, they constitute constituyen Capricornio. and all these nakshatras Y todos estos nakshatras meaning que tienen una cara de elevación, una fase de elevación, dan un impulso hacia arriba. Capricorn, Si veis Capricornio, it takes you to the peak. os lleva al monte, a la After the peak, cumbre. where do you ascend further? Y cuando llegáis a la cumbre, ¿dónde vais a ascender más arriba? After the peak, where do you ascend Después further? de llegar a la cumbre, ¿cómo dónde vas a ascender más? Para ascender más, Danista es de mucha ayuda, porque Danista es considerado el puente superior, donde os movéis From the peak desde la cumbre into the skies al cielo to experience para poder experimentar that state where ese estado donde the magic happens. la magia sucede. Aquarius is full of magic Acuario está lleno de magia and is called Mahat. y es llamado Mahat. And this magic Y esa magia is preceded by está presidida Dhanista por Danista and later other stars. y más tarde con otras estrellas que hablaremos cuando lleguemos a Acuario. Pero antes de Danista We have Shravanam tenemos Shravanam at the peak of the en la cumbre de vuestra propia personalidad. peak of your personality, not the La cumbre de Capricorn. vuestra personalidad, tomad nota que es And the Capricornio. soul presides over it. Y el alma preside sobre ella. Aquarius and Pisces Acuario y Piscis are later sun signs where son los signos posteriores donde tenéis la experiencia de la magia del alma y el alma como ella. En Capricornio llegáis a la cumbre de vuestra personalidad. where you are able to listen Es ahí donde sois capaces de escuchar a través de Shravanam the message of God. el mensaje de Dios. Message of God is clearly Los- heard El mensaje de Dios es claramente escuchado Shravanam. en la constelación de Shravanam. When the mind is completely still, Cuando la mente está completamente en calma, the voice, la voz long ago it was put to rest. que muy atrás se puso en descanso, no hay un sonido vocal ni tampoco un sonido mental. Then you land in a state Entonces llegáis a un estado, podéis llegar a un estado donde to listen seréis capaces de escuchar a clear voice una voz muy clara yourself dentro de vosotros mismos, from the top desde la parte superior de vuestra cabeza, que es la parte
al superior del cráneo. Todo está dentro. Escucháis dentro y fuera, en un estado de absoluto silencio. Esto es lo que Sravanam, la estrella Sravanam, nos permite experimentar. Eso nos llevará, ese sonido nos dirige. Es ese sonido el que construye el puente. Nosotros decimos en los mantras místicos de Master CVV sobre el puente superior que el puente superior empiece, pero solamente empieza desde ese punto de la cumbre de la montaña relativa a vuestra personalidad hacia el alma. Es ahí donde todo el alineamiento se deposita desde Capricornio a Acuario. Es la cruz del año para un discípulo. Todas las prácticas concluyen con Capricornio, porque más allá del pico no puedes moverte más allá. Tenemos que esperar. Tenemos que escuchar. El sonido os eleva. Solamente esto para indicar que esta dimensión del viaje del alma en Capricornio, el Festival de Cristo, pues solo por eso el Festival de Cristo fue introducido. El festival es el festival donde el hombre quiere llegar al cielo, ya que por él mismo no puede moverse hacia el cielo. Él entrega su espíritu al cielo como una conexión, siendo el cordón de la conciencia. Y las cometas. Solamente es por eso que las cometas se vuelan en el cielo para poder representar esto. Y el Festival de las Cometas. Y este festival fue concebido en Yakarta, en Yogyakarta, en el país llamado Indonesia. Eso fue primeramente concebido en Indonesia 10.000 años atrás. Poco a poco este festival encontró su expresión en China 5.000 años atrás y después, de ahí en adelante, fue adoptado en India, y en el mes de Capricornio el Festival de las Cometas es llevado a cabo muy entusiastamente por los grupos. Desde las terrazas, en lo alto de las terrazas o en la orilla del mar o desde la tierra abierta, eso es simbólico del hombre, de la aspiración del hombre, de poder moverse más allá del cuerpo, hacia los cielos. El festival pertenece a Capricornio y es regularmente llevado a cabo en el mes de Capricornio. Y el tiempo también coopera, porque el invierno retrocede y empieza una estación donde la brisa tiene lugar. Otra dimensión relativa con Capricornio es la sumisión de la personalidad al alma. Sumisión de la personalidad al alma. Todos sabéis la historia
del avatar del enano, el avatar que era el enano, Vamana, who has set que estableció a demonic king que se dice que un rey demoníaco, no, quien puso al rey demoníaco en su lugar adecuado. and concurrently Y después blessed the demonic king. lo bendijo con la eternidad. He gave Él le dio a status to the demonic un king, estatus a este rey de los demonios which is all que, which is que, beyond que está más allá all planes of existence, de todos los planos de existencia, all planes of awareness. todos los planos de conciencia. He was set into eternity. A él lo estableció en la eternidad. Y este festival también se lleva a cabo In the very beginning of en el principio, in the very beginning of Capricorn. en el principio, verdadero principio de Capricornio. In all mythologies, En todas las mitologías we have these eternal, tenemos estas historias eternas the devas de los devas and the demons y de los demonios, fighting with each other. luchando unos con otros. It is but necessary, it is essential Es esencial, es necesario y that two esencial opposing porque son las fuerzas opuestas, las dos fuerzas opuestas que mantienen el equilibrio de la creación. If you wish to know Si queréis conocer la importancia the eternal wars between de las guerras eternas devas and the demons, entre los devas y los demonios o los diabólicos, kindly get to the third volume por of favor, Doctrine, id al tercer volumen de la doctrina secreta, donde su significado es dado muy claramente. they represent the Ellos representan two dimensions of las dos dimensiones de la ley de alternación, expansion and contraction, de la expansión y la contracción, increase of light, decrease del of light. aumento de luz y la disminución de la luz. Therefore, they are to be Así que, properly por lo tanto, esto tiene que ser adecuadamente comprendido. the devas Cuando quiera que los devas overstep abusan o dan abusan de los diabólicos, and again overstep. de sus derechos, de los derechos de los The diabólicos, diabolics overstep. cuando los diabólicos también se Only the pasan divine that can set y abusan, solamente lo divino es el que puede establecer el orden. Estos son historias muy comunes en los Puranas. the devas, they are Los devas, the realms of light. ellos gobiernan los reinos de la luz Diabolics, they are y los diabólicos, dark. ellos gobiernan los reinos de la oscuridad. There are enough planes of existence. Hay suficientes planos de conciencia en la Tierra. There are seven, En los reinos infernales hay 7 and there are 7 worlds. y hay siete mundos más allá de la superficie de la Tierra. So each one has their own. Así que cada uno tiene un rol que jugar. The infernal Los worlds are planos divided. infernales son gobernados por los demonios The kingdoms are the planes that exist on y earth. los reinos que existen en la Tierra hasta el 7º plano They are ruled by the devas. son gobernados por los devas. Overstepping is not allowed. Pero no se permite el abuso en ningún lugar. Here is a demonic king, Y aquí había un rey demoníaco, diabolic king, un rey diabólico, who sees que veía that there is a way to live beyond que había una manera de vivir más allá the duality of de la dualidad de la personalidad, right and wrong, good de lo and bad. correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. That is what we call the state of Esto yoga. es lo que llamamos el estado de yoga o neutralidad. He saw in his grandfather Él lo vio en su abuelo, a great role model que era un gran modelo para él, who tended to be a quien great yogi. se convirtió en un gran yogi. His name is
Su nombre es Prahlada. He found that there was a Él neutral way encontró que había una manera neutral por la que friendly with the whole. él podía ser amigo de todo el universo. You need not necessarily be. No necesitas tomar parte, Therefore, this tomar partido. diabolic king Así que, por lo tanto, este rey diabólico, él gobernaba su reino infernal world, en los mundos infernales which relates to our que se relacionan con nuestra rodilla Sutala. Sútala. But with the help of his teacher, Pero con la ayuda de su maestro, Sukra, Sukra, that is Venus, que es Venus, he gains the science of yoga él ganó la ciencia del yoga and he practices all y the él steps of la yoga practicó todos los pasos del in yoga, such a manner de tal manera that his energies que sus energías moving upward siguieron moviéndose, elevándose y elevándose y elevándose y elevándose de una manera muy in a recta, neutral way, de una manera neutral. and he has been growing his Y él creció en su presencia beyond the surface of más allá de la superficie de la the Tierra higher realms of hasta los planos más elevados de la Tierra, non-violent way, de una manera no violenta, in a harmlessness. de una manera ofensiva. He did not deviate from any virtue. Él no se desvió de ninguna virtud All del steps of yoga. yoga are practiced. Todos los pasos del yoga fueron practicados por él. No había nada que decir sobre él, porque It is his soul, él es su alma union with personality, en unión con la personalidad expanding, que se expanding. expandió y se expandió y se expandió y se expandió. The devas were De manera que naturalmente los devas tenían pánico. they wanted to contain. Ellos querían contenerlo, pero no podían. Therefore, they report the Por lo message tanto, goes, ellos le presentaron el asunto al segundo logos Vishnu, who comes in the form of quien en la forma a dwarf, de un enano and then he comes to the king. Bali. fue y tomó forma del enano y apareció en el reino del rey demonio que se llama Bali. Hay una isla en el océano que se llama Bali y que recibió el nombre por él. This Bali is Este Bali crecía de una manera inofensiva, pero como él pertenecía al clan diabolic. de los diabólicos, los devas tenían miedo. And Bali himself did not know. Y Bali por sí mismo no sabía He is growing and growing and que él estaba creciendo y creciendo y creciendo, growing of self. porque él crecía en un estado de autoolvido de sí mismo, porque la autoconsciencia pertenece a la personalidad Self-forgetfulness y el autoolvido is the quality of the soul. es la cualidad del alma. So it's growing and growing. Así que iba creciendo y creciendo y creciendo. So when the second logos Así que cuando el segundo logos descendió to set balance, para poder establecer el equilibrio, the teacher of Bali, el maestro de Bali, that is Sukra, que es Sukra, he tells him that the second le logos dijo, el segundo is logos up to va a venir y ha hecho magia, una magia para contenerte, the king Bali. para contener al rey Bali. But Bali, having Pero Bali, como entered into the realms of soul, había entrado en los reinos del alma, he has no such thing as él no tenía tal cosa como, losing or gaining. no tenía el concepto de ganar o There is perder. no losing, there is no gaining. No había ganar, no había pérdida, no había ganancia ni pérdida. No birth. No había muerte, no había nacimiento. Is an eternal state of awareness. Estaba en un estado eterno de conciencia. So when the second logos Así que cuando el segundo logos vino and Bali said, y Bali le dijo, what can I offer you? ¿qué te puedo ofrecer? The second logos El segundo logos le dijo, said, just give me 3 feet of land. solo dame 3 pies de tierra. Start the story is very long. Voy a cortar la historia porque la historia es muy larga. Bali said, I will
Y Bali le dijo, con mucho placer te los voy a dar. Then the second logos, Entonces el segundo logos, siendo la consciencia que todo lo impregna, with one foot he covered con un paso cubrió la tierra. with the second foot Con el segundo paso cubrió el cielo and he asked Bali, y le dijo a Bali, where should he keep ¿dónde tengo que poner mi tercer pie? third foot? ¿Dónde pongo el tercer Bali pie? said, set it on Bali dijo, ponlo en mi cabeza, so that I am into you. de manera que yo esté en ti y tú estés en mí. Set it on my head. Ponlo en mi cabeza. That's what we seek. Eso es lo que nosotros buscamos, Sahasrara, llegar a Sahasrara, where the feet of the Lord donde los pies del Señor nos tocan to him, y entonces estamos en Él to us. y Él está en nosotros. So that is what Bali said. Eso es lo que Bali le dijo. The teacher was saying, by this you lose. El maestro le dijo, por eso, con esto vas a perder todo lo que has ganado, porque la personalidad tiene cosas que ha ganado. Pero el estudiante Bali sonrió, He has grown in such a manner había crecido de tal manera that he is into all giving. que él estaba en un espíritu de ofrecer todo, él se había ofrecido a sí mismo. Era el sacrificio que ofrece todo. Speaks Eso es de lo que habla el Purusha Suktam, Sarvahuta Sarvahuta, Yajna, Yajna. the true meaning of Phala El verdadero significado del holocausto, muy mal utilizado and political purpose. por ciertos propósitos políticos. All offering. El que todo lo ofrece, Himself totally. porque él se ofreció a sí mismo absolutamente. You set your third foot on me. Cuando le dijo, pon tu tercer pie en mi cabeza de manera que yo esté en ti y tú estés en mí y que seamos uno. That atonement Ese atonement is what everyone seeks. es lo que todo el mundo busca. He therefore offers himself. Así que, por lo tanto, se ofreció a sí The mismo Lord therefore offers. y el Señor le ofreció, The Lord therefore accepts. el Señor Gives him aceptó an eternal y le dio place in cosmic un lugar eterno en la persona cósmica. to find an eternal place in cosmic Encontrar un lugar eterno en la persona cósmica is an unusual situation. es una situación muy inusual. And that too Y eso también for a king coming from it. para un rey que venía de los reinos infernales. So what Así que Capricorn teaches us, lo que Capricornio nos enseña es, if you are consistent with your si tú eres muy consistente con tus if prácticas, you are sincere with your practice, si tú eres sincero con tus prácticas, if you are uniform in your si tú eres uniforme functioning, en tu forma de funcionar, like a goat como una cabra que va ascendiendo en la montaña, reach the peak, llegarás a la cumbre, and thereafter puedes llegar a la cumbre y más tarde recibir el toque del Señor and to that y por ello festival is marked un festival ha sido in marcado the month of Capricorn. en el mes de Capricornio. All festivals are meant Todos los festivales tienen como friends, son significativos para los aspirantes, recollect that they are souls para recordar que son almas and that they have to mount their y que tienen que montar sobre sus personalidades. every man Cada hombre has to mount his own personality. tiene que montar su propia personalidad. His personality is the only Su challenge. personalidad es el único desafío que él There tiene. is nothing else. No hay nada más. And that personality Y esa personalidad contains all the contiene todo el karma relativo a él mismo, impediments relating to him. todos los impedimentos relativos a él. But as far as you Pero tanto como continuéis con las prácticas pranayama, de pranayama, pratyahara y dharana and dhyana, y dhyana, the personality will la personalidad set into order. se pondrá en orden. The personality La personalidad, will set into order cuando se establece en orden, and becomes se convierte a divine personality that en una personalidad divina que asiste, a
a divine personality una personalidad divina that assists the soul. que asiste al alma. See, personality has La personalidad tiene dimensiones humanas, personality has animal la dimension, personalidad tiene también dimensiones animales, personality has la personalidad tiene también dimensiones divinas. so when you gain the divine Así que cuando podéis conseguir las dimensiones divinas, funciona como un dragón blanco para vosotros y os ayuda a conseguir certain aspects relating to the ciertos divine. aspectos relativos al plan divino. So therefore this story Así que, por lo tanto, la historia de Bali is also given out es también dada in this month of en este mes de Vaga Capricorn. o de Capricornio. Bhaga Vaga also participated in también participa a sacrifice conducted en el sacrificio llevado a cabo Prajapati called Daksha. por el Prajapati llamado Daksha. Daksha Daksha is the Prajapati es el Prajapati upon himself que tomó sobre sí mismo administration of the creation, la administración de la creación, setting certain estableciendo estableciendo cierto orden. Bhaga cooperated Vaga with him with others, cooperó con él y con otros Prajapatis, but Daksha tended to be pero Daksha tendía a ser highly personality oriented, altamente orientado hacia la personalidad denies y él denegó the existence of la existencia the first logos del primer logos. and puts himself in a great difficulty. Y entonces él se puso a sí mismo en una gran It's dificultad called Daksha Yajna. y eso se llama Daksha Yajna. In that sacrifice, En ese sacrificio, Bhaga cooperates with Daksha Vaga cooperó con Daksha por un tiempo and therefore receives punishment y después recibió un castigo from the manifestation of de la manifestación del primer logos Virabhadra. llamado Virabhadra. The story goes La historia continúa that Virabhadra, que Virabhadra with one shot of his con un puño all the teeth quitó todos of Bhaga. los dientes, le quitó todos los dientes, con un puñetazo le quitó todos los dientes a Vaga. Todos los dientes se le cayeron. Ya no tuvo más dientes, ya no tuvo la habilidad de hablar, No more ability to eat. no pudo comer. Bueno, eso es una dimensión posterior. The mouth contains Pero la boca contiene 16 roots of science. 16 raíces de sabiduría, de ciencia, de sabiduría. Antes ya os hablé de esto, Teeth of the de los 16 dientes del paladar superior. 16 branches of the Contienen 16 ramas de la sabiduría eterna they were removed y fueron by arrancados the manifestation of por la Shiva, manifestación de Shiva, who is called Virabhadra. que es llamado Virabhadra. Symbolically speaking, Simbólicamente hablando, Bhaga is the person Vaga es la persona o la conciencia the Aditya o el aditya that functions que funciona in the field of sound, en el campo del sonido and the sound is beyond y el sonido está más allá the countenance. del rostro. The sound descends from higher El sonido desciende de los círculos superiores and that sound is y ese sonido Pranava. es lo que es llamado pranava o om. As long as man Tanto retains his como el hombre mantiene su conexión con el om, no pronunciando el om, but the Om that is pero sino el om que está sucediendo dentro de is él. in eternal link Entonces está en conexión eterna with the divinity. con la divinidad. So he need not necessarily Así que
él no necesariamente necesitaba el rostro. He need not necessarily have Él no necesariamente necesitaba un rostro. ¿Por qué? in the higher Porque él estaba en los círculos superiores. is in the higher Su trabajo estaba en los círculos superiores donde the sound tends to be light el sonido tiende a ser luz and the sound tends to be y el sonido tiende a ser audible. therefore he is Así que por lo tanto se dice that realm que en ese reino donde él estaba, en ese reino donde la luz que él lleva se transforma en sí misma has sound como sonido and permeates further y impregna más allá involutionary way de una forma involutiva, del sonido a la luz y de la luz al sonido. Hay a process of un proceso transformation de transformación that happens in the que sucede higher realms of the being. en los reinos superiores del ser. Así que él fue restringido To that part where a ese lugar he keeps transmitting light. donde él continúa transmitiendo luz. He keeps transmitting light. Él continúa transmitiendo luz. And by relating to the light, Y relacionándose con la luz del entrecejo, one can gain the sound. uno puede conseguir el sonido que es eterno. Or one can relate to O uno puede relacionarse the sound of con el sonido de la pulsación and gain the sound of y poder conseguir el sonido de la eternidad que es oído como Om. transformation from Así que la transformación de Capricornio, desde Capricornio Aquarius a Acuario, is seen as a transformation es vista como una transformación donde the sound that you know el sonido que vosotros conocéis muere to give birth para dar to the nacimiento light that you are. a la luz que vosotros sois. The sound that you know El sonido que conocéis, sky or be sea en el cielo o sea en los planos inferiores, it gives rise to da nacimiento in you. a la luz en vosotros. The sound we utter El sonido que pronunciamos reveals the light in us. revela la luz en él. So therefore, when we Así que por lo tanto, utterance, cuando hacemos una pronunciación, la luz se manifiesta. that is Eso es brow center down. desde el entrecejo hacia abajo. But here is a process where Pero aquí hay un proceso donde the sound transforms el sonido se transforma en luz and remains to be the original light. y se mantiene como la luz original en la frente superior, en la parte superior de la frente que es el máximo aditya. See, from the Desde creational angle, when desde el ángulo de la creación, cuando hay una emergencia, es el primer aditya. Pero cuando nosotros contamos los aditios desde abajo hacia arriba, él es el 10º aditya. so he stays at a point Así que él está en un punto donde sound transforms into el sonido se transforma en luz and light transforms into y la luz se transforma en sonido. and that's the aditya of the Y este es el aditya que nos dirige, que nos guía. this is a grand dimension related. Esa es una gran dimensión relativa a Vaga. So these are a few dimensions Así que estas son unas pocas dimensiones de Capricornio which I wish to give you que quería daros, besides what is already contained más aparte de lo que ya está contenido en la astrología espiritual de Master Ike in esoteric essence. y de la astrología esotérica del maestro Yuval Kul. When you read these Cuando leéis dimensions of estas dimensiones de astrología, we should always try to relate to tenemos que intentar siempre relacionarnos micro con el hombre microcósmico, as such. que somos nosotros como tales. Tenemos que aplicar el conocimiento en nosotros mismos See how best e intentar ver cómo nosotros, de qué mejor manera podemos relacionarnos con ello y, si es posible, realizarlo. that's the purpose. Ese es el propósito. This gives us Así que eso nos da a little more dimension to un poco más de dimensión, una pequeña dimensión de Vaga, de la Aditya Vaga, que nos lleva aditya a Pusha Aditya, related to que se relaciona con Acuario.
Pusha Aditya is still another Pusha Aditya es otra dimensión which we will que os narraré next Merry Life. en la próxima clase de Merry Life, de enseñanzas de Merry Life. Gracias a todos y cada uno. Wish you well, Os deseo lo mejor and we keep meeting y nos seguiremos as encontrando, far as possible. Namaste. tanto como sea posible. Namaskaram.